Muy buenas noches, comunidad UCA. Me presento, soy Alberto Esquivel, coordinador de las carreras de ingeniería. Es un gusto para mí estar el día de hoy con ustedes en esta gran plática que nos va a dar el docente, el maestro Juan Solórzano, ¿vale? Es muy importante que este tipo de pláticas las aprovechen, hagan todo tipo de preguntas. Justamente la intención es que ustedes aprovechen estas pláticas para su desarrollo profesional. Hoy vamos a tocar un tema súper importante que son las matemáticas dentro de la ingeniería, y el profesor Juan nos va a estar empapando con toda la gran experiencia que tiene sobre este rubro y cómo ha utilizado justo dicha herramienta, dicha área, para desarrollarse dentro de las ingenierías, ¿vale? Esta plática no solamente es con intención de cualquier ingeniero o ingeniera, sino para cualquier carrera. Entonces, más que bienvenidos a los que nos están viendo de otras carreras, y disfruten y aprovechen esta plática. Un gusto y nos seguimos escuchando. Adelante, Juan. Bueno, gracias, Alberto. Bueno, antes que nada, agradezco mucho su presencia. Hago extensivo el agradecimiento a todos sus familiares, a sus papás, mamás, esposa, esposo, hijos, hermanos, amigos, cualquier persona que los esté apoyando para que ustedes lleven a cabo sus estudios de manera en línea. Dicho esto, bueno, me presento, soy Juan José López, para servirles. Yo soy ingeniero eléctrico, cuento con un grado de maestría eléctrica, de maestría en ingeniería eléctrica, y bueno, hoy estaré a cargo de esta sesión donde hablaremos un poquito sobre la importancia de las matemáticas en la ingeniería. Bueno, sin más que agregar, pues vamos a comenzar porque tenemos poquito tiempo para que nos rinda. Entonces, déjenme les comparto pantalla. Me indican, por favor, si pueden ver. ¿Sí? ¿Todos pueden ver? Sí, yo Bien, sí puedo ver. excelente. Entonces, vamos a empezar. Bueno, la plática de hoy va a ser sobre las matemáticas y la ingeniería, ¿ok? Que cómo van relacionadas, cómo es lo que está, y bueno, para poder dar esto, yo quiero, antes que empecemos, vamos a fijar los objetivos de esta plática para que los tengan bien en mente, qué es lo que quiero que se lleven el día de hoy, qué es lo que vamos a ver, ¿no? El primer objetivo, bueno, es que ustedes conozcan algunos trabajos en los que se pueden, donde se muestre cómo se utilizan las matemáticas relacionadas en, pues, ya actividades de la ingeniería. La forma en la que lo voy a hacer, bueno, va a ser platicarles un poquito sobre mis proyectos, algunos los más destacados de lo que yo he hecho, mi trayectoria, lo que he desarrollado, y sobre estos proyectos, pues les voy a incluir dónde están específicamente las matemáticas, ¿no? Aquí el objetivo es que ustedes aprendan o vean cómo no es posible que poder llevar a cabo un trabajo en ingeniería sin que nosotros utilicemos matemáticas, ¿no? Complementando este objetivo, pues también vamos a ver algunos ejemplos de cosas que utilizamos hoy en día o de invenciones que fueron diseño de ingeniería y que hoy en día tenemos, que utilizamos y involucran el uso de matemáticas. Por otro lado, vamos a ver otra parte que es el objetivo, que de hecho este es el más importante y es el que quiero que se lleven el día de hoy. Bueno, las matemáticas, en especial, cuando nosotros las vemos desde pequeños, bueno, las tratamos en la escuela, normalmente es la materia a la que más le tiene pavor la gente, de manera general. No digo que todos ustedes les tenga pavor a las matemáticas, pero sí es a la materia a la que más le huyen. Muchas personas, inclusive, no sé, a lo mejor ustedes recuerdan algún conocido que dijo, no, yo no quiero estudiar esto, o sea, sí me gusta la ingeniería esto, pero como lleva matemáticas, no, yo mejor estudio otra cosa que no. Entonces, algo que yo quiero y el objetivo que es el que de verdad me gustaría que se llevaran hoy, es que le pierdan el miedo a las matemáticas, y esto para que le pierdan el miedo y las vean de una forma distinta, les traigo una como especie de dinámica, pero no es tanto así, es un poquito más una historia. El objetivo de esto es que ustedes vean las matemáticas de otra forma,
que de ahora en adelante, cuando ustedes lleguen a una clase, si ya lo hacen, perfecto, a lo mejor ya lo hacen y yo estoy diciendo que no, pero si no, si trabajaran las matemáticas de una cierta forma, que a partir de hoy las vean con otra perspectiva que vamos a ver más adelante y se les faciliten más las matemáticas. Van a ver que si ustedes cambian la perspectiva de cómo aprenden matemáticas, les va a ir muy bien y las van a comprender sin ningún problema. Bueno, si no hay nada que agregar, vamos a ver nada más. Así vamos a dividir la plática de hoy. Les voy a platicar un poquito sobre mi trayectoria, algunos proyectos en los que he trabajado y donde relaciono yo las matemáticas. Posteriormente viene algo muy importante que es el porqué de las matemáticas, que esta es la perspectiva que quiero que aprendan el día de hoy, que las matemáticas las vean desde un punto de vista de el porqué de las cosas. Y bueno, al finalmente vamos a ver algunas aplicaciones en ingeniería que ustedes conocen y que pues donde lleva involucradas las matemáticas. Bueno, para empezar, vamos a hablar un poquito de mi trayectoria. Bueno, como ya les había comentado en un principio, bueno, yo estudié ingeniería eléctrica, cuento con un grado de maestría y bueno, a lo que yo me dedico, pues bueno, yo soy investigador, yo trabajo, bueno, aparte de aquí, trabajando con ustedes para darles clases, yo trabajo en una universidad aquí en México, yo soy de México, principalmente en el estado de Morelos, para los que conozcan o sepan de México, pues bueno, yo estoy ubicado en la Universidad del estado de Morelos, ahí yo trabajo en la Facultad de Ingenierías y pues estoy trabajando con el equipo de investigación y desarrollo, ¿no? Entonces, desde que egresé hasta ahorita, pues siempre me he dedicado a eso, ¿no? ¿Qué es investigación y desarrollo? Bueno, es crear nuevas tecnologías, desarrollar nuevos conocimientos y, bueno, llevarlos a cabo, ¿no? En algo físico, ya sea un producto final, un artículo, algo, un libro, etcétera. Esto es a lo que yo me dedico. Bueno, dicho esto, pues vamos a platicar un poquito sobre algunos proyectos en los que tú pude trabajar. Vamos a platicar del proyecto y después les explico dónde van las matemáticas. El objetivo, recuerden, es que ustedes vean que sin las matemáticas no salen los proyectos, ¿no? Bueno, el primer trabajo en el que yo participé, tuve la fortuna, fue un analizador de calidad de energía. Antes de continuar, si tienen alguna duda, con confianza me pueden interrumpir. Estoy fuera del classroom, no puedo ver si tienen manitas levantadas. Me interrumpen con toda la confianza y atendemos las dudas. ¿Sí? Bueno, espero que sí. Bueno, este proyecto es un proyecto de ingeniería, es el primer proyecto en el que yo pude trabajar, es un analizador de calidad de energía. ¿Qué es la calidad de la energía? Bueno, vamos a desmenuzar un poquito para que más o menos entiendan de qué va el proyecto y ya después vemos dónde llevan las matemáticas. La calidad de la energía, bueno, como ustedes saben, o si no saben, ahora lo sabrán, la energía eléctrica nosotros la podemos llevar de dos distintas formas, como corriente directa o corriente alterna. La corriente directa, pues su característica es que pues al momento de nosotros aplicar un voltaje, el voltaje nunca cambia, es constante, siempre tiene un valor, así como cambie el tiempo. En la corriente alterna, pues nosotros vamos a tener un voltaje que va a comportarse como una onda sinusoidal. Y bueno, en este caso, cuando hablamos de calidad de la energía, nos referimos a que nuestra empresa suministradora de energía eléctrica nos brinde la energía con las señales lo más parecido posible a unas ondas sinusoidales. Por ejemplo, aquí en México, bueno, aquí en México la suministradora en todo el país, pues es Comisión Federal de Electricidad. Ustedes hacen un contrato, ya sea para sus casas, ya sea para su negocio, para lo que ustedes quieran, y ustedes tienen que garantizar que la energía que les llegue, pues sea óptima, ¿no? Que de verdad sea una onda como la que tiene que ser, ¿no? Que no les lleguen cosas que estén distorsionadas o una onda cuadrada o una onda de otro tipo, ¿no? ¿Esto cómo se mide? Bueno, se mide a partir de unas cosas que se llaman armónicos, que son estos que podemos ver aquí. Esta es una grafiquita que nos indica qué tanta deformación tiene, ¿no? Aquí es una forma de verlo de una forma más global, ¿no? Estos piquitos que vemos aquí son los grados como
de deformidad que va a tener nuestra onda que nosotros tengamos, ¿no? Este proyecto pues se elaboró con un FPGA y pues como producto final pues lo que conseguimos fue este aparatito, que vemos aquí, que se puede conectar a los centros de carga, y pues lo que hicimos fue patentarlo, ¿no? Ahí en la universidad, cuando fue un proyecto con el que trabajé hace mucho, y bueno, en eso es más o menos lo que va este proyecto. ¿Dónde llevan las matemáticas este analizador? Bueno, vamos a ver. Este analizador, este es un diagrama general de cómo está compuesto. Está compuesto por una parte de hardware y una parte de software. La parte de hardware se encarga de adquirir las señales, procesarlas, y la parte de software se encarga de levantar estas pantallitas donde nosotros podamos ver todo lo que estamos capturando. En este caso, bueno, si se dan cuenta, bueno, nosotros ¿qué hacemos? ¿Cómo es el proceso? Adquirimos la señal eléctrica, la acondicionamos y posteriormente le aplicamos un procesamiento para poder enviarla a lo que es la pantallita y nosotros poder estar graficando nuestras señales, monitoreándolas en tiempo real, ¿no? Con programación. Entonces, ¿qué le hacemos a la señal? Bueno, nosotros lo que vamos a recibir son una serie de puntos y pues a partir de ello tenemos que hacer varios cálculos. En este caso, bueno, en la parte hardware hay una parte muy importante de matemáticas que tenemos que resolver, y en este caso, bueno, es la transformada de Fourier para obtener estos espectros, ¿no? En este caso, es una herramienta matemática. Aquí está la formulita, no es necesario que la comprendan, solamente quiero que vean, aquí la idea, como les dije, vean el objetivo, ¿no? Es que vean que sí lleva matemáticas este proyecto, ¿no? En este caso, pues, con esta formulita, si se dan cuenta, pues es una sumatoria, una multiplicación, un exponente, lo que nosotros tenemos que hacerle a todas estas muestras de señales para obtener el espectro de frecuencias, que es este de aquí, que nos va a decir qué grado de distorsión va a tener. Además de eso, bueno, nosotros vamos a poder calcular los parámetros eléctricos a partir de la señal. ¿Cómo? Bueno, vamos a utilizar formulitas que pues ya conocemos, que son del voltaje eficaz, de distorsión armónica, etcétera, ¿no? Para calcular voltajes, frecuencias, corrientes, factores de potencia, etcétera, ¿no? Son formulitas que nosotros ya conocemos. Entonces, a final de cuentas, sí, a lo mejor hice aquí en la parte de hardware son circuitos y en la parte de software pues es programación, ¿no? Pero a final de cuentas, ¿qué tuve que programar? ¿Qué tuve que hacer en un circuito? Bueno, tuve que pasar fórmulas matemáticas para que me dieran lo que yo quería. ¿Qué tuve que hacer? Pasar fórmulas matemáticas, programarlas para que me den los resultados que yo necesito, ¿ok? No sé, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Bueno. Si no, vamos a continuar otro proyecto con el que trabajé. Bueno, después van en orden cronológico, trabajé con ese primero, después estuve trabajando en un centro de investigación aquí mismo en Morelos, en el Instituto de Investigaciones Eléctricas, no sé si lo conozcan, es un instituto bueno, un centro de investigación famoso de gran prestigio aquí en México. En este caso tenían un proyecto en el que había un robot como este que vemos aquí. Este robot no lo hice yo, este robot ya estaba hecho. Este robot se introduce en las tuberías de las presas de las centrales hidroeléctricas, en las tuberías que por donde baja el agua. Y el objetivo de esta es ponerle en las llantitas unos sensores que por medio de reacciones químicas, pues nos indican la deterioridad del tubo, que si ya está oxidado, que si ya hay que darle mantenimiento, etcétera, ¿no? Entonces es como una sonda de inspección, por así decirlo. De hecho, le llamaban más sonda que robot. Ahí había un debate porque le llamaban robot porque pues parece robot, pero sí es más como una sonda porque pues no se mueve con autonomía ni hace ese tipo de cosas. Pero bueno, el problema que tenía este robot es que aquí donde dice el gabinete de sensores, aquí llevaba unos cables, además de llevar cables de alimentación para los motores que hacen avanzar al robot sonda de inspección. En este caso, estos cables, pues el robot va avanzando en el tubo y va dejando los cables. El problema era que pues los iba dejando nada más así, y entonces si de repente el robot se iba un poquito para atrás o se iba para adelante, corría el riesgo de pisar los cables con sus llantas y pues ya todo, pues ya se dañaban los cables y había que estarlos cambiando y eso. Y una solución que propusieron fue que cuando se metiera el robot, se metiera una persona a estar jalando los cables. Entonces, en este caso, pues sí está bien, pero
ya no se atoraban los cables, pero pues ahora estaba el riesgo de que, no sé, el robot se fuera para atrás y fuera a aplastar a la persona, o luego eran lugares muy incómodos. O sea, imagínense introducir a una persona en una tubería, pues es algo muy, pues no está muy bien. Entonces, el sistema que yo diseñé fue uno de ordenamiento de cables. En este caso, bueno, son son unos motores, y bueno, los motores tenían que ir acomodando los cables en un carrete que iba aquí atrás, ¿no? Entonces, estos motores, pues tenían que, ahí se introducían los cables, tanto los de alimentación como los de comunicación, y conforme iba avanzando el carrito, pues en los motores iban jalando los cables lo necesario, ¿no? No podía el motor irse a una velocidad constante, tenía que ser a la velocidad que estuviera avanzando el robot. ¿Por qué? Porque si le das más, pues se va a enredar más y a lo mejor aquí terminas haciendo un despapalle ahí con los cables. Y si le dabas más lento, pues a lo mejor ya agarrabas y tensabas los cables, ¿no? Entonces, la velocidad a la que estos motores tenían que ir pasando el cable hacia atrás para que se fuera enrollando tenía que ser la misma que la de las llantas, ¿no? Entonces, este fue un sistemita de control que implementé en este robot. ¿Dónde lleva las matemáticas? Bueno, al final de cuentas, el truco o el chiste de cómo se resolvió este problema, cómo estuvo, pues era igualar velocidades lineales, ¿no? Yo tenía que igualar la velocidad lineal de la velocidad lineal de mi, tanto en la que están pasando los cables como la velocidad lineal a la que está avanzando el robot. O sea, a la velocidad que pasa el cable tiene que ser la misma a la que avanza el robot o la sonda. En este caso, bueno, ¿dónde lleva las matemáticas? Bueno, pues tuve que idearme cómo hacerle para empezar, para medir las velocidades lineales, ¿no? Las velocidades lineales, bueno, nosotros conocemos esta fórmula donde dice que la velocidad angular por el radio, pues nos da lo que es la velocidad lineal, ¿no? Esta era muy sencilla porque en este modelo más o menos teníamos lo que eran los sensores de rotación que tienen estos, ¿no? Que de hecho estaban en esta cajita de aquí. Sí, en esta cajita nosotros aquí teníamos algo con una herramienta que se llama encoder, y el encoder nos permite medir revoluciones por minuto, ¿no? En este caso, bueno, ampliando un poquito la fórmula, porque aquí están radianes, pues ya utilizábamos esta formulita que eran revoluciones por minutos, por pi, entre 60 por el diámetro, ¿no? Ya aquí para poder resolver el problema tuve que involucrar matemáticas, y no solo matemáticas, sino también análisis, ¿no? Un análisis de velocidades lineales en este caso. Para la rueda, bueno, este fue un dibujito que yo hice en su tiempo, si se dan cuenta, pues lo hice creo hasta en Paint, ya ni me acuerdo, nada más se lo hice de rápido al que era mi jefe en ese entonces para explicarle por qué encontré esta fórmula. Al final de cuentas, yo tenía un encoder que podía medir la velocidad de las llantas, porque ahora al final de cuentas lo que tengo que hacer es que esta V y esta V de acá sean iguales, donde esta velocidad es la del cable y esta es la de las llantas. Entonces tengo que hacer que sean iguales. ¿Cómo lo hago? Bueno, si le doy más voltaje al motor, pues le doy más velocidad. Si le quito voltaje, pues le doy menos velocidad, ¿no? Entonces se trataba de eso, de darle más o menos voltaje, y cuando estuvieran iguales ya mantener ese nivel de voltaje, ¿no? Es un control que se llama PID. En este caso, bueno, pues es diferente. ¿Por qué? Porque necesito medir esta velocidad lineal, y aquí yo tenía, y la velocidad de rotación que yo tenía se encontraba en esta ruedita roja. Entonces, pues no pude yo hacerlo directamente como aquí, donde la velocidad lineal pertenece a la misma rotación. Tenía una rotación que yo estaba leyendo aquí y tenía una velocidad que estaba leyendo acá. Entonces tuve que hacer el análisis para poder llegar a esta fórmula, ¿no? Con los diámetros tanto de la llanta, el diámetro exterior, el diámetro interior y el diámetro de mi encoder, que es el que yo estaba leyendo. Entonces, con estos tres diámetros, pues yo puedo conocer la velocidad, ¿no? ¿Cómo le hice? Bueno, pues aquí, ¿qué relación tiene la ruedita negra con la ruedita azul? Que las dos comparten el mismo eje, por lo tanto, la velocidad de rotación va a ser exactamente la misma. Y el círculo rojo y el círculo azul, lo que tienen en común es que tal vez la velocidad de rotación no sea la misma, pero la velocidad lineal sí es. ¿Por qué? Porque se están tocando de manera tangencial. Entonces, de esta manera, si uno lo analiza, pues puede relacionar esta velocidad con el diámetro 1,
el diámetro 1 por medio de la velocidad, como están en el mismo eje, con el diámetro 2, y por medio de la lineal de este lado podemos con el diámetro 3. Y ya, pues no puse el proceso, pero pues esto sale de hacer un análisis matemático que pues yo hice en su momento y pues me dio esta formulita, ¿no? Y al final de cuentas, ¿qué es lo que hacemos? Pues programar esta formulita, ¿no? Pero a lo que voy es eso, ¿no? Para poder desarrollar o para poder hacer algo así como ingenioso que nos permite hacer este tipo de cosas, que es un proyecto de ingeniería, pues necesitamos saber matemáticas, ¿no? Necesitamos saber nosotros cómo se relacionan este tipo de geometrías, cómo hacer un análisis matemático para poder llegar a formulitas. Porque, por ejemplo, esta fórmula, pues la tuve que sacar yo para esta sí la encuentran en cualquier libro, ¿no? Esta sí la encuentran en cualquier libro, pero por ejemplo esta ya no. ¿Por qué? Porque ya mi configuración era diferente. Entonces, pues sí, conocer matemáticas nos permite ampliar y dar soluciones a problemas que a lo mejor son más complejos con conceptos básicos que nosotros encontramos en los libros. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta con algún comentario con lo que vamos diciendo hasta ahora. Bueno, si no hay, vamos a continuar. Después de eso estuve trabajando en lo que fue un sistema de monitoreo remoto. Bueno, ¿sí? ¿Alguien tiene algún comentario? Sí, ¿Alguna duda? yo, profe, buenas noches. Sí, buenas noches. Esta clase, ¿como para cuáles carreras nos puede servir? Yo estoy en arquitectura, pero me llamó mucho la atención porque pues ya ve que también en arquitectura siempre vamos a tener pues que ver lo de la electricidad y conocer un poquito, entonces no sé si sea bueno estar viendo sus clases o no. Sí, hola, bueno. Mi nombre es Paula, perdón, profe. Sí, esta plática en sí está para ingenierías, porque, Ajá. bueno, el título, pues, la plática es sobre la relación entre la ingeniería y las matemáticas, ¿no? La importancia de que las matemáticas, pero de todas maneras está abierto a cualquier carrera, cualquiera, si te interesa, puedes tomarla, o sea, no hay ningún problema, ¿no? Al final de cuentas, yo soy de la idea de que entre más conocimiento adquiramos, pues es mejor, ¿no? Sí. Y a lo mejor la parte que sí te va a lo mejor interesar, que ahorita cuando termine de hablar sobre mí, que ya me estoy viendo muy ególatra, será lo de el temita que tengo de matemáticas. A lo mejor eso te llama un poquito más la atención, a lo mejor sí te invito a que te quedes para que lo veas, reflexiones, y a lo mejor en algún futuro te sirve para algo, de cómo afrontar los problemas de matemáticas. Sí, es algo que les quiero compartir. Exactamente, sí, porque matemáticas, pues siempre, como voy a llevar también la clase de estática, entonces, pues tengo que ver, ya vi la de matemáticas y sí me costó algo de trabajo, entonces dije, bueno, pues déjame meto a ver qué puedo sacar de ahí, pero gracias, profe, ya no lo entretengo y aquí voy a estar conectada. Solo que no puedo prender mi cámara, no sé por qué. Sí, no hay problema. Ok, bueno, no sé, ¿alguien tiene algún otro comentario, alguna otra duda? Bueno, si no, vamos a continuar. Bueno, por si hay alguno de ingeniería en sistemas, a lo mejor este proyecto les interesa un poquito más. Los anteriores fueron más como de ingeniería eléctrica. Aquí, bueno, ¿qué hice? Bueno, prácticamente lo que desarrollé fueron programas en HTML, en JavaScript, utilicé bases de datos SQL, todo este tipo de datos todo este tipo de rollo que lleva implícito para ver monitoreos en tiempo real, ¿no? El objetivo de este proyecto, bueno, ¿qué era? Nosotros tenemos subestaciones eléctricas, bueno, sí están relacionados con ingeniería eléctrica, pero en la parte de cómo se desarrolló va más un poquito con la parte de ingeniería en sistemas, que a lo mejor les llama más la atención. Tenemos subestaciones eléctricas. Las subestaciones eléctricas, pues son aquellas en las cuales se hace el manejo de energía eléctrica. Para quien no lo conozca, bueno, ¿qué es lo que hace una subestación eléctrica? Bueno, le llega energía eléctrica y la mueve hacia otros lados, ya sea reduciéndole el nivel de voltaje, subiéndole el nivel de voltaje, nos sirve para este tipo de cosas, ¿no? En este caso, bueno, los que tengan la oportunidad de trabajar en la industria, pues van a saber que pues tienen sus propias subestaciones, donde ustedes pues pueden ver cómo les llega la energía eléctrica que ustedes pagan, por ejemplo, de
su empresa suministradora, y van a tener ahí transformadores, etcétera, que esas es de donde ustedes ya reparten la energía hacia toda su industria, ¿no? Eso es más o menos lo que hace una subestación. En este caso, bueno, que una empresa en Querétaro a la cual le hice este proyecto, necesitaba un software para poder mostrarle a sus clientes sus subestaciones en forma de estos diagramitas que vemos aquí. Estos diagramitas de aquí se llaman diagramas unifilares, lo cual nos permite ver todos los componentes, equipos y cómo están conectados en una subestación, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos unas cuchillas, un interruptor, vemos un transformador, etcétera, un apartarrayos, vemos varios y aquí nos dice cómo están conectados, cómo van, ¿no? De la cuchilla va un interruptor, de la interruptora a otra cuchilla, ¿no? Es una forma de representarlo gráficamente. Entonces, la idea era que ellos pueden decirle a sus clientes, por ejemplo, si ustedes trabajan en una empresa y contratan a estos para que les hagan el monitoreo de su sistema eléctrico, bueno, ellos les van a presentar su diagrama unifilar y ustedes, por ejemplo, si quieren ver cómo está el transformador, pues simplemente acercan el mouse aquí, le dan clic y pues ya se abre una ventanita, como por ejemplo aquí aquí es un ejemplo, este relevador, pues yo quise ver cómo estaba. Entonces, le di clic y aquí me deja ver varias opciones, ¿no? Me deja ver su estatus general, una tendencia general de algunas pruebas que se le haya hecho al relevador, detalles del equipo, sus números de serie, etcétera, y algunas imágenes de él, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, yo les pongo una de las gráficas que nos arroja, por ejemplo, cuando ustedes le dan en tendencia general, nada más que esta no es del relé, esta es del transformador, es de la resistencia de aislamiento, ¿no? Si ustedes aquí le daban clic en el transformador y le daban en detalles y prueba de resistencia de aislamiento, pues les arroja una grafiquita como esta, ¿no? Que les va indicando cómo está el aislamiento de nuestro transformador conforme en un histórico, ¿no? Esto es muy útil para las personas que se dedican al área de mantenimiento y eso, el objetivo, entonces, este fue un proyecto muy bueno, fue muy bonito en el que se trabajó. De hecho, fue muy redituable. Algo que les puedo decir, si aquí hay alguno de ingeniería en sistemas, es que algo que descubrí es que la programación es de lo mejor pagado que hay. ¿Por qué? Porque, bueno, esto yo me lo aventé cuando empezó la pandemia. Es decir, yo no, les voy a ser sincero, yo no conocía, o sea, yo sabía programar, pero yo no sabía nada de HTML, JavaScript y todo eso. Y pues empecé programando en un blog de notas y al final de cuentas, pues esto lo vendí en muchos miles de pesos, muchos miles de pesos. Entonces, pues al final de cuentas, para programar no necesitan más que una computadora y un blog de notas y pueden hacer algo como esto. Y bueno, es muy redituable, ¿no? De hecho, yo estuve trabajando en casa, de hecho, muchos programadores trabajan desde home office, entonces ni siquiera tienen que gastar en pasajes o en otras cosas, y así, ¿no? Entonces yo lo vi muy rentable, pues, así que es una carrera muy bonita pues, de programación, porque pues sí, lo viví, se gana muy bien y no necesitas mucho, ¿no? Invertirle mucho dinero para hacer esto. Pero bueno, este es el sistema en general lo que hacía, ¿no? En este caso, bueno, ¿dónde van las matemáticas implícitas? Al final de cuentas, hice otro programita aparte, en el cual a esta empresa, nosotros les hacíamos este tipo de formatos a los técnicos que iban a visitar las subestaciones. Entonces, los técnicos que iban a visitar las subestaciones, ellos iban metiendo los datos que les iban arrojando de mediciones y esto, y al momento de que terminaran, pues ya nada más le daban como algo así como enviar. Hay un truco ahí porque, pues, obviamente en las subestaciones luego, imagínense, si van a una que esté muy alejada, sin acceso a internet, pues no se pueden enviar los datos para poder verlos en tiempo real. Pero pues hay medio un truquito ahí como para solucionar eso, que cuando ya tengan internet se envíe, ¿no? Pero bueno, en este caso, ellos hacen las pruebas, por ejemplo, aquí es para un banco de capacitores, tienen su banco de capacitores, llegan con su medidor, miden cuánto les dio la capacitancia y simplemente tienen que ir anotando en estos programitas cuánto le dio, ¿no? Cuánto le dio del capacitor. Estos datos ya automáticamente se llenan solos, ya viene del programa que jala de la base de datos, y bueno, estos pueden relacionarse de esta forma. En este caso, ¿dónde van las matemáticas? Bueno,
había que hacer muchos cálculos para decirnos, estos semaforitos nos van indicando, hay muchos así que nos van indicando si el equipo está bien, si está mal, qué necesita, ¿no? En este caso, por ejemplo, este nos indica que por ejemplo, llegó el técnico, midió el capacitor y le dio 1146 microfaradios. Eso fue lo que indicaba él llegó y lo anotó y le mandó que está rojo. ¿Por qué le mandó que está rojo? Bueno, porque según los datos del capacitor que nosotros cargamos en la base de datos, pues decía que funcionaba con 100 kilovolts amperes reactivos y con un voltaje de 480 volts. Entonces, con estos datos yo puedo saber cuánto es la capacitancia que debería de tener. En este caso, ¿cómo la obtengo? Bueno, con una formulita como la de aquí, ¿no? Por ejemplo, que es los kilobars, que sería 100, pero por K es un kilo, entonces serían 100,000 entre 2pi por la frecuencia de la señal, que en este caso en México es de 60 Hz, por el voltaje al cuadrado, ¿no? Que sería 480 al cuadrado, y si sacan esto, pues les va a dar esto de 1151.29. Entonces, de aquí, pues tiene un gap, que se le llama un valor mínimo y un valor máximo, que es como el más menos 5%. Entonces, me dice que el valor mínimo que tiene que tener la capacitancia para que nos des los 100 tiene que ser de 1146.69. Este gap se da porque también puede fallar el equipo de medición. Y bueno, como no está dentro del rango de 1146 y 1155, pues nos lo pone rojito, ¿no? Y todo eso que les acabo de comentar está programado, pero antes lleva una matemática inmersa en esto, ¿no? Algo que está aquí interesante de este proyecto y que también, pues aquí para que lo tengan en mente después, bueno, a lo mejor alguno de ustedes, sobre todo los que son de ingeniería en sistemas, verán que mis programitas no están muy bonitos, que digamos. Si se dan cuenta, pues utilicé grafiquitas de software libre. Esto pues no está tan bonito que digamos, tan personalizado. Esto pues está así. Bueno, como les dije, pues yo no estudié programación, yo estudié ingeniería eléctrica. Obviamente de mi carrera pues también sé programar, nos enseñan a programar, pero nos enseñan a programar de un modo como esto. A nosotros nos enseñan que tiene que funcionar y ya, con eso. No nos enseñan un poquito así como de diseño, no nos enseñan un poquito de este tipo de cosas, que está bien, o sea, no lo estoy negando. A lo que voy es que cuando ofertaron este proyecto, ¿por qué no contrataron a un ingeniero en sistemas y por qué me contrataron a mí, que soy ingeniero eléctrico? Pues esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué no contrataron a alguien de sistemas que a lo mejor esto lo hubiera hecho? A lo mejor es más, y los de sistemas también tienen otra cosa, ¿no? Que es, tienen eficiencia de código. Pueden hacer esto mismo, a lo mejor yo en esto mismo y me llevé 20 líneas de código y uno en sistemas me lo pudo haber hecho en 10. ¿No? Porque tiene más eficiencia, a lo mejor dice, no, pues esto mismo lo puedo hacer en menos líneas de código. Y esto además, pues lo puedo hacer más bonito, ¿no? Puedo hacer gráficas que saquen otros colores y que lo que yo quiera, y esto a lo mejor esos botones, pues con otro tipo de tipografía que se vea más bonito y ese tipo de cosas. El funcionamiento, pues va a ser el mismo, no va a funcionar, pero lo van a hacer un poquito mejor. Pero ¿por qué me dieron el trabajo a mí que le hice esto medio que pues sí, si ustedes sí lo ven, o sea, yo siendo honesto, pues está medio feíto? ¿Por qué? La respuesta es porque yo tenía conocimiento de esto, de matemáticas y fórmulas, ¿sí? Así como estos, bueno, esto es de un capacitor y es un ejemplo, nada más les puse un ejemplo, ¿no? Pero había que hacer lo mismo para relevadores, para cuchillas, para interruptores, para transformadores. Entonces, todas esas programaciones que a lo mejor alguien lo hubiera hecho de sistemas mejor, sí, pero alguien de sistemas no conocía de esto, ¿no? No sabía que, o sea, ok, aquí tengo que poner un teórico y un valor máximo y un valor mínimo, ok, puedo hacer los displays y esto, pero pues ¿cómo le hago con información que tengo, no? Entonces yo tenía esto y pues el proyecto salió de volada porque a mí no tuve que estar aprendiendo esto, porque esto yo ya lo sabía, ¿no? Estas formulitas, esta formulación, y si no me la sé, de todas maneras, pues nada más es como de revisar, recordar, sí es aquí, y además la lógica, ¿no? Entonces, pues ese es un consejo nada más, traten de aprender lo que sea, porque pues al final de cuentas, pues algún día no saben cuándo les va a funcionar. O sea, si por ejemplo ahorita llevan una materia, no sé, de física, de electricidad, de lo que sea, ya sean de cualquier carrera, industrial, sistemas o inclusive arquitectura, que les pueda servir lo de electricidad, pues tómenla, ¿no? Si tienen la oportunidad,
cursitos, si tienen ese tipo de cosas, tómenlas porque no saben qué oportunidades les va a venir en el trabajo y si algún día a lo mejor pudieron haber ganado un trabajo como este, que pues la verdad fue muy redituable, o no, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? El conocimiento. Pero bueno, no sé si tienen alguna duda, comentario con respecto a esto. Bueno, vamos a ver, ya nada más otro proyectito que trabajé. Si se dan cuenta, estuve medio diverso, estuve trabajando. La mayoría son procesamiento de señales en lo que estuve trabajando. Pero en este caso, bueno, este proyecto fue de los más recientes, terminados, ¿no? Porque ahorita estoy trabajando en otros proyectos, pero pues no están terminados, no los presento aquí todavía. Es de los últimos proyectos que realicé, ya que, de hecho, este es el último proyecto que terminé. Este caso, pues, fue un filtro con respuesta al impulso finito con H infinito, que vamos a hablar un poquito sobre qué es este tipo de filtros. Lo vamos a hablar con este tipo de ejemplo. Vamos a suponer que nosotros queremos medir la distancia que hay entre dos vehículos, ¿no? Nosotros tenemos aquí un sensor, un radar, lo que ustedes quieran, y queremos medir cuántos metros está separado este camión de este camión, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros vamos a recibir una señal. En este caso, las señales que nosotros vamos a recibir van a comportarse como este estilo, van a estar más o menos como este estilo. Si se dan cuenta, esta señal pues es muy ruidosa, se le llama ruidosa porque tiene no podemos nosotros saber el valor exacto, ¿no? Por ejemplo, si yo aquí les digo, cuando pasaron 5 segundos, pues más o menos a cuántos metros iba, pues no sabríamos decir, porque si se dan cuenta, pues hay muchas variaciones que no nos permiten nosotros saber con exactitud el valor. En la gráfica de arriba vemos el valor real, ¿no? Este es el valor que nosotros desearíamos sin que tuviera ruido nuestra señal. Los ruidos, bueno, se provocan por señales, inclusive el mismo instrumento de medición es algo muy común. Y bueno, aquí, por ejemplo, lo que nosotros tenemos es una señal filtrada, es decir, a esta señal de aquí nosotros le aplicamos un filtro como de este estilo y nosotros vamos a obtener una señal filtrada que nos va a decir más o menos cómo va nuestro valor. Y si ustedes comparan esta gráfica, o sea, si se dan cuenta, esta sigue teniendo perturbaciones, pero ya son mínimas, porque una señal filtrada obviamente pues no es como que podamos quitar todo el ruido, pero pues si se dan cuenta, pues es muy parecida a lo que es nuestra señal real. Entonces, prácticamente, ¿qué hace un filtro? Bueno, de un conjunto de datos con ruido, les quitamos el ruido para conocer el valor real, una estimación del valor real. Entonces, este filtro hay muchos filtros que funcionan de este modo. El más famoso es el filtro de Kalman. Las aplicaciones, pues, ahorita la más utilizada es en los automóviles que se conducen solos. No sé si los tengan nociones o los conozcan, los famosos Tesla, que se conducen solos. Ahí tenemos este tipo de aplicaciones. En este caso, bueno, es este filtro Kalman, existe el filtro FIR, existe el filtro UFIR, existen muchos tipos de filtros. El que yo trabajé y el que yo, bueno, no se podría decir que yo lo descubrí, pero sí fui el que dio la solución, es el filtro H infinito. En este caso, el filtro H infinito, bueno, ¿qué problemas tienen los filtros como el de Kalman, como todos los que mencioné ahorita? ¿Qué problema presentan? El problema que presentan es que no son robustos. Cuando nosotros decimos que un filtro es robusto, quiere decir que no le importa muchas cosas, no tiene que afectar sus parámetros de ajuste del filtro para que me dé una salida correcta, para que funcione el filtro. O sea, por ejemplo, un filtro de Kalman, ¿qué necesita para poderse ajustar? Para yo poder ajustar el filtro que me va a quitar todo este ruido. Bueno, necesita conocer un modelo matemático de nuestra señal. Por ejemplo, este tipo de ejemplo es muy sencillo. ¿Qué podemos hacer? Podemos suponer que las velocidades de ambos carros de ambos camiones son iguales y hacer un modelo utilizando la fórmula de la velocidad. Simplemente le agregamos valores estadísticos de error, como un error que tenga una desviación estándar y un promedio, y el ruido lo caracterizamos igual, como valores aleatorios que tengan una distribución normal que se agregan a la señal, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, esa es una forma, ya modelé, ya agarré por medio de matemáticas una situación, eso es modelar.
a lo mejor me fui a algo muy, muy grande, modelar, o sea, por ejemplo, cuando ustedes resuelven un problema en física que les dicen, no, pues tal persona corrió 3 metros y luego hizo tal cosas, luego se detuvo a tantos segundos. En el momento que ustedes se ponen a dibujar y ponen y utilizan las fórmulas de velocidad y eso es modelar, eso es cuando nosotros adquirimos un modelo matemático de una situación. Es algo que en ingeniería lo vemos día a día, a lo mejor lo hacemos inconscientemente, pero se hace día a día, ¿no? Nosotros modelamos, ¿no? Cuando hacemos cualquier cosa, inclusive no sé si alguno de ustedes tenga la práctica, pero cuando va a resolver algo, va a hacer algo antes de cosas, yo normalmente cargo mi lápiz para poder dibujar antes de moverle, no sé, algo tan sencillo como moverle a una instalación eléctrica, ¿no? Que son cosas que a mí me han tocado, ¿no? En la casa. A ver, veo cómo están los cables y lo voy dibujando y voy haciendo mi diagrama, mi circuito eléctrico y ya veo yo qué le puedo mover, dónde puedo mover los cables para hacer esto, ¿no? Eso es un modelado, ¿no? Ya de ahí yo puedo, bueno, ya si quiero conocer valores, pues ya le pongo matemáticas implícitas, ¿no? En este caso, bueno, así modelamos esto. Entonces, si nosotros hacemos bien el modelo, o sea, para que funcione este filtro necesita que lo modelemos perfectamente, o sea, que no tengamos errores en los modelos, pero los modelos matemáticos no son perfectos. De hecho, eso es una discusión que tienen muchos físicos con nosotros los ingenieros, porque los físicos modelan, prácticamente ese es el trabajo de un físico, modelar situaciones. Cualquier situación que se ponga, pues lo tienen ellos que modelar, tienen que dar un modelo físico que responda a esto. Por ejemplo, como ahorita dijo la compañera, ¿no? En estática, ¿qué hacen? Bueno, en estática, ¿qué hacemos? Tenemos estructuras y nosotros tenemos que modelar las fuerzas que va a tener para ver si va a aguantar la estructura, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un modelo. Pero normalmente los modelos, pues no se ajustan a la realidad y es un problema que tienen los físicos, que quieren que la realidad se ajuste a los modelos. Y la resolución de los ingenieros es los modelos los ajustamos a la realidad. Y fíjense que en muchas fórmulas sucede. Ustedes pueden, a quien conozca un poquito de física, puede conocer la fórmula de la fuerza de atracción de gravedad. Esta fórmula nos dice que, bueno, nos dice que la masa que una constante G por la masa de un objeto, por la masa del otro objeto, dividido entre la distancia que aleja a los cuerpos al cuadrado, es la fuerza de atracción que va a tener estos cuerpos, ¿no? Es lo que nos dice. O sea, ¿cómo lo interpretamos con otras palabras? Bueno, que la fuerza de atracción entre dos cuerpos, por ejemplo, vamos a irnos a algo muy grande, un cuerpo celeste, la luna y la tierra, la fuerza de atracción que tiene la Tierra sobre la Luna va a ser igual a la multiplicación de las masas. Imagínense, la masa de la Tierra y la masa de la Luna las multiplican y lo dividen entre la distancia que hay entre la Tierra y la Luna, al cuadrado. Entonces, si la distancia, por eso la Luna no se acerca hacia nosotros, por eso está así, porque como la distancia es muy lejana y luego toda ella la multiplican al cuadrado, sí hay una fuerza de atracción, pero esa fuerza de atracción no logra sacar de su momento de inercia a la Luna, y por eso la Luna sí está girando alrededor por otras fuerzas que hay involucradas, pero no se nos acerca y no la traemos hacia acá que nos choque. Pero bueno, eso es cómo trata la fórmula. O sea, el modelo matemático, ¿cuál es? La fuerza es proporcional a la multiplicación de las masas y es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado de los cuerpos, ¿no? Pero yo por ahí mencioné que había una constante G. ¿Qué es esa constante G? Bueno, ¿qué es esa constante G? Esa constante G es un ajuste de modelo. ¿Por qué? Porque si tú lo modelas así, no te van a cuadrar las cuentas, no te va a salir el modelo. Entonces, tienes que multiplicarlo forzosamente por algo para que te den bien los valores. Eso es algo muy, muy común de ingeniería. Nosotros modelamos cosas y pues a lo mejor te tiene que dar, es como si esta gráfica me diera igualita, pero está un poquito más ancha. Digo, pues divídelas entre dos y ya, quedan exactamente igual. No, es algo que se ajusta mucho en ingeniería. Nosotros ajustamos mucho los modelos. Pero bueno, al final de cuentas, como dije ahorita, cuando nosotros modelamos, no se ajusta a la realidad. Entonces, estos filtros empiezan a tener fallas porque en lo que nosotros hicimos como modelo matemático no se ajusta a lo que pasa en la vida real, ¿no? Ese es un problema. Otro tipo de cosas es que, por ejemplo, yo aquí les estaba diciendo que el ruido, en este tipo de filtros, el ruido se tiene que modelar forzosamente como números aleatorios que tengan una distribución gaussiana, ¿no? En este caso, eso no existe, simplemente el ruido no existe con ruido, se le conoce como ruido gaussiano blanco.
Eso no existe. Lo puedes modelar, es un modelo, sí, pero en la vida real no existe. Entonces, ese tipo de filtros ya no funcionan. Y si no tienes ruidos gaussianos blancos, si no tienes tu modelo perfecto, estos filtros dejan de funcionar. No son robustos. ¿Por qué? Porque ante pequeños errores ya no funcionan. Entonces, este filtro que yo diseñé, su idea principal es esa, es hacer un filtro robusto. ¿Dónde lleva las matemáticas implícitas? Sí es completamente un problema de matemáticas, lo que se resolvió. En este caso, el filtro, bueno, alguien por ahí, no me acuerdo cómo se llama, ay, su libro, en un libro de donde se habla de esto en 1999 yo era un niño, él publicó y dijo que inventó este filtro, el filtro H infinito. Él dijo, ok, a ver, si existe un filtro que sea capaz de minimizar la norma H infinita, entonces este filtro va a ser por sus, y así demostró, ¿no? Que como se minimiza la norma H infinita, no le va a importar el tipo de ruidos, no le va a importar si nos equivocamos en modelado, no nos va a importar en esto, en esto, en esto, en esto. El filtro va a ser el más robusto. Pero dijo, aquí está el problema, a ver quién lo resuelve, ¿no? Y sí, o sea, se quedó, o sea, y la teoría dice, sí, ok, si existe, este es el problema de minimización. Nos dice que si existe un filtro capaz en el que yo minimice la norma H infinita, esto es la norma H infinita de mi sistema, entonces, pues ese filtro, esa respuesta al impulso, pues va a ser un filtro robusto, ¿no? En este caso, bueno, yo trabajé en este proyecto, simplemente a mí, pues prácticamente a lo que yo me dediqué fue a resolver este problema de matemáticas, este problema lo plantearon, como les dije, en el 99, yo era un niño y pues lo resolví en el 2021, lo resolví en 2021, ¿sí? Entonces resolví este problema que llevaba, ¿cuántos? 22 años, ¿no? 22 años sin resolverse, ¿no? Entonces, fue otro proyecto, inclusive pude realizarlo. Aquí les pongo la solución. Bueno, si se dan cuenta, está un poquito complicado, esto ya son matemáticas un poquito más avanzadas, pero pues esta fue la solución que propuse, les expliqué cómo resolverlo y pues funcionó, ¿no? Ahí demostré que ya funciona y que esta es la solución a este problema, ¿no? Entonces, este fue otro proyecto, sí fueron puras matemáticas, estuvo muy padre, tengo por ahí, todavía las guardo, tengo unas, ¿qué? Son como 20 hojas, o sea, son 40 páginas más o menos, donde está resuelto este problema así a lápiz, todo, puras matemáticas, puras ecuaciones, puro todo, ¿no? Y ahí está resuelto, ¿no? Y bueno, fue un proyecto muy bonito en el que pude participar. Por este proyecto me dieron un premio, ¿sí? Entonces estuvo bonita la experiencia. Y fue matemáticas aplicadas, fue pura matemática aplicada a ingeniería, ¿ok? Bueno, ¿dónde se va a utilizar ahorita? Bueno, mi filtro ese pues ya lo están utilizando en los automóviles que se manejan solos, ¿ok? ¿Dudas, comentarios? Bueno, ya no los quiero aburrir más, ahora sí vamos a lo bueno, ahora sí, bueno, el chiste de esto, el objetivo de contarles mi trayectoria y algunos proyectos y dónde involucré matemáticas, era que ustedes conocieran la relación, ¿no? Que si se dan cuenta, ninguno de estos proyectos yo los pude haber sacado, inclusive ni siquiera me los hubieran dado a mí, si no hubiera tenido nociones matemáticas, o sea, las matemáticas y la ingeniería tienen una simbiosis, pues, que va inherente, ¿no? No puede haber ingeniería sin matemáticas y pues también podría decir que no puede haber matemáticas sin ingeniería, ¿no? Y ese último lo voy a reafirmar con uno de los ejemplos que traigo ahorita. Pero bueno, esto es nada más lo que quería que vieran, proyectos donde se involucra matemáticas e ingeniería. Ahora nos vamos a despejar un poquito de todo ingeniería, vamos a hablar solamente de puras matemáticas. Yo les mencionaba que el objetivo que yo buscaba para ustedes el día de hoy, y ese es el que de verdad quiero que se lleven hoy, es que cambien la perspectiva en la cómo aprenden matemáticas. Eso es lo que yo quiero hoy, es lo que quiero que se lleven. Entonces, vamos a hacer una dinámica, bueno, si quieren contestar, si no, ahí cada quien desde su computadora la va, contestando, ¿no? Les tengo dos preguntas. A ver, aquí esto ya me salió mal porque no tenía que salir eso, pero bueno, bueno, ya ni modo. Si no, ahorita le doy control Z y le damos.
Ok. Les tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo se calcula el área del triángulo? Yo creo que esta pregunta todos los que están aquí lo deben de saber resolver, ¿no? No hay ningún problema, ya de hecho aquí ya les puse la respuesta. Es área igual a base por altura sobre 2, ¿no? Nosotros tenemos un triángulo, esta es la base, esta es la altura, la multiplicamos base por altura y nos da, si la dividimos entre 2, nos da el área, ¿sí? Ok. Esta es la primera pregunta. Espero que nadie tenga problemas. Yo creo que todos la pueden resolver. Ahora viene la segunda pregunta. Y esta dice, ¿por qué se divide? ¿Por qué en esta fórmula hay un entre 2? ¿Por qué se divide entre 2? Si saben la respuesta, no me la digan. Esta pregunta va más bien relacionada a aquellos que no sepan la respuesta. Si saben la respuesta, muy bien, los felicito. Si no, si ustedes reflexionen, ¿no? Reflexionen. ¿Por qué se divide entre 2? De bote pronto, aquí yo creo que ya muchos no la pudieron, no saben el por qué. No sé, alguien que quiera participar que diga por qué no, o que no sepa, o si todos saben. Si saben o no saben. Bueno, para el que no sepa, vamos a hacer, aquí es la parte importante y es la que quiero que cambien la perspectiva de las matemáticas. En este caso, les voy a responder el por qué se divide entre 2, ya queda poquito tiempo, lo voy a hacer rápido, contándoles una anécdota personal sobre un familiar muy cercano, mi abuelo. Mi abuelito, pues era una persona de campo, él era el mayor en una familia de todos sus hermanos, entonces él pues no tuvo la oportunidad de ir a la escuela. Él pues trabajó desde niño y estuvo trabajando. Llegó lejos, empezó a trabajar en el campo, la tierra, los cultivos y demás, ¿no? Aprendió lo que fue aprendiendo, pues lo fue aprendiendo conforme a la experiencia, ¿no? Por ejemplo, pues está algo chusco, ¿no? Por ejemplo, él aprendió los números, ahorita que estamos hablando de matemáticas, los números los aprendió viendo partidos de fútbol, ¿no? Él aprendió, pues, viendo el marcador, viendo cómo iba cambiando el tiempo, cómo aprendió cómo cambiaba el marcador, cómo iba 0-1, cómo iban 1-0, cómo iban 2-0, ¿no? Ya, aprendió los números. Y luego, pues, por ejemplo, ya después tuvo que meterse en la parte de tierras, ¿no? Por ejemplo, ya tenía tierras y tenía terrenos, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, sobre todo cuando había que pagar impuestos y ese tipo de cosas, pues había que dar cuánto medía el terreno, inclusive cuando iban a hacer estudios o lo que fuera de los de población y ese tipo de cosas, pues tenía que decir cuánto medía su terreno, ¿no? Entonces, pues tuvo que aprender cómo calcular áreas de terrenos, ¿no? Entonces ya le explicaron, por ejemplo, el área de un rectángulo. A él le dijeron, a ver, mira, pues es que, mire, señor, si mide de aquí tanto y mide de aquí tanto, multiplique tanto por tanto, y pues le va a dar el área del rectángulo, ¿no? Entonces él ya sabía cómo calcular áreas de terrenos rectangulares. Hasta ahí todo estaba bien. Pero pues llegó un día en el que le dijeron que tenía que darle un terreno. El terreno, ahora lo voy a dibujar. Sí, el terreno tenía esta forma. El terreno tenía esta forma de acá. Y aquí estaba atravesado por un río, ¿no? Entonces dijo, chin, ¿qué hago? O sea, obviamente ustedes van a decir, ay, pues es base por altura sobre 2, ¿no? Pues es bien fácil, es un triángulo, ¿no? Pero pues o sea, quiero que consideren que mi abuelo pues nada más sabía acaso los números y esto, ¿no? Que el calcular terrenos rectangulares. Entonces, ¿qué dijo mi abuelo? Dijo, bueno, ¿qué voy a hacer, híjole? Triángulos, ¿qué voy a hacer? Pues dijo, ay, pues bien fácil. Si si yo aquí tengo la base y aquí tengo la altura, pues entonces esto es como si tuviera la base y la altura y calculo el área de un rectángulo. Y si quiero nada más esta parte, pues lo que me salga lo parto en 2. O sea, ¿sí ven la lógica que tuvo mi abuelo, una persona que no asistió a la escuela, que no tuvo nada de esto? Entonces,
¿Cuál es la moraleja de esta historia? Bueno, esa es la respuesta, ¿no? ¿Por qué se divide entre dos? Porque pues de un triángulo nosotros lo podemos complementar. Imagínense, por ejemplo, aquí, si este triángulo aquí lo complemento de acá y lo complemento de acá, si se dan cuenta, esta parte es la misma que esta parte es la misma que esta, entonces es como sacar el área de un rectángulo y partirlo entre dos, ¿no? Y ya con eso obtengo el área de un triángulo. Aquí es algo muy sencillo y a lo mejor ustedes dicen, bueno, un área de un triángulo, pues eso qué tiene de complicado, pero es que ese análisis que hizo mi abuelo es el que se debe de hacer siempre, siempre que ustedes afronten un problema de matemáticas. ¿Por qué? ¿Y a qué me refiero? Mucha gente quiere aprender matemáticas como si fueran una materia distinta, como si tuviera yo que memorizar las cosas, memorizar las fórmulas, memorizar esto. No, las matemáticas no son así. Cada que ustedes les presenten una fórmula, no sé si ustedes conocían esto, porque a lo mejor y conocían esto, pero no la explicación, pero cada que ustedes les presenten una fórmula, ustedes pregúntense por qué, cuestionen. A ver, ¿por qué divide entre dos? A ver, ¿por qué multiplica aquí? A ver, ¿por qué hace esto? A ver, ¿por qué hace esto? Cualquier fórmula. Aquí es algo muy sencillo, pero por ejemplo, vamos a algo más complicado. Por ejemplo, cuando les enseñan a utilizar la fórmula del general para resolver ecuaciones cuadráticas, les dicen que x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de 4ac sobre menos b cuadrada. No, aquí es b cuadrada menos 4ac. Bueno, ya me equivoqué, ya ni me la sé. Ya les estoy inventando chismes. Es b cuadrada menos 4ac, ¿no? A ver, ahí está. Vamos a ponerla bien porque si no, para que no digan que les miento. En cuadrada menos 4ac sobre 2a. Nos enseñan esta fórmula y nos dicen que con esta podemos encontrar las soluciones de una ecuación cuadrática. Ok, ¿alguien sabe de dónde viene esta fórmula? ¿Por qué el más menos? ¿Por qué b cuadrada? ¿Por qué menos 4ac? ¿Alguien tiene idea? Bueno, si alguno tomó clases conmigo cuando enseñamos esto, pues yo sí lo enseño así, lo trato de enseñar el por qué. Y es que es eso, cuando ustedes aprendan una fórmula nueva en matemáticas, siempre cuestionense el por qué. Si practican eso, verán que las matemáticas son muy sencillas. ¿Por qué? Porque ustedes ya no van a aprender, no se van a aprender formulitas, no se van a aprender cosas, van a aprender matemáticas, van a aprender a razonar, van a aprender el porqué de las cosas y de eso se trata las matemáticas. Ya nada más para concluir con este punto, porque ya hasta me pasé. Bueno, quien se quiera retirar, no hay ningún problema. Ya nada más voy a concluir rapidísimo. Bueno, por ejemplo, en otra materia, cálculo diferencial, ahí les va otra historia. Cuando yo estudiaba en la ingeniería, yo tenía un amigo que en cálculo diferencial, pues era buenísimo, ¿no? En cálculo diferencial nos enseñan a derivar. Entonces ese cuate agarraba y pues se sabía todas las fórmulas de derivadas, se sabía todos los métodos y la derivada que tú le ponías, él te la resolvía. Y ahí la tenías y entonces él decía que era muy bueno y así. Yo les puedo decir que no. ¿Por qué? Porque llegó el punto en el que nosotros vimos una materia que ya eran derivadas aplicadas, que era teoría electromagnética, en la cual explicas los fenómenos eléctricos utilizando cálculo diferencial, pues llegó y no sabía ni qué hacer. ¿Por qué? Porque le trataban de explicar una fórmula, pero él no la entendía. O sea, la sabía resolver, pero, o sea, un problema no lo sabía el formular. ¿Por qué no lo sabía formular? Porque él se dedicó a aprender todo el formulario de derivadas que había, pero jamás se dedicó a aprender qué es una derivada. No supo que era una derivada. Entonces, ya cuando te dejan un problema donde tienes que aplicar las derivadas, no vas a saber plantear el problema. Si a lo mejor ya alguien que sí sepa, pues ya te dice, esto está bien fácil, pues tienes que resolver la derivada así, 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 y ya se la das a él, que ya termine y la hace, pero la parte difícil que es razonar, esa es la que tienen que hacer. Y esa práctica de razonar la adquieren siempre haciendo esto, ¿no? Entonces, es un buen consejo. Solamente se lo ha dado a una persona hace mucho tiempo y le funcionó. Ahorita es buenísimo en matemáticas, está estudiando economía y cambió su perspectiva de ver las matemáticas. Tenía muchos problemas, no podía, y desde que tuvimos esta práctica, bueno, mi familia también, compartimos abuelo, le platiqué esta misma historia y cambió
cambió su forma de ver las matemáticas y empezó a mejorar. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad, en cualquier clase donde ustedes tengan matemáticas, plantéenselo así. No traten de aprenderse las fórmulas, traten de aprenderse el porqué de las fórmulas, ¿sí? Bueno, es el consejo que les quiero dar. Ya nada más vamos a finalizar, vamos a ver algunas aplicaciones. Este es el que yo les comentaba, y de la ingeniería. Bueno, ¿dónde se utiliza? Bueno, por ejemplo, en la invención de la computadora, es algo que utilizamos normalmente. La computadora en su mismo nombre lo dice, computadora, es de que computa o calcula, son sinónimos. Entonces, ¿cuál fue la idea general de una computadora? Bueno, quien vio la película de, ¿cómo se llama? Código Enigma. En la película de Código Enigma, ¿qué es lo que buscaban? Bueno, querían descifrar un código que tenían los nazis, pero pues para eso trajeron a los mejores matemáticos que había para poder resolver por medio de algoritmos la parte de este código. Los matemáticos pues eran los mejores del mundo, pudieron resolverlo, pero por ejemplo resolvían un código y pues ya lo resolvían, se tardaban haciendo cálculos y haciendo lo que ustedes quisieran y ya lo tenían y resuelto como hasta las 4 o 5 de la tarde, pero a las 4 o 5 de la tarde pues todo lo que decían los códigos que interceptaban de los alemanes, pues los alemanes ya lo habían hecho, todo lo que decía ahí, entonces ya no les servía de nada, necesitaban resolverlo a las 6 de la mañana para ya tener. Entonces a uno de estos matemáticos, que fue el que inventó la primera computadora, ya les estoy contando la película, pero si pueden, véanla. Pues ¿qué hizo? Pues inventó una máquina que hiciera los mismos cálculos que las personas, pero a una velocidad muy alta. Y esa fue la idea inicial de una computadora, tener una máquina que fuera capaz de hacer cálculos matemáticos a una velocidad que un humano no podría hacerlo, ¿no? Esa fue la idea. Y bueno, las computadoras actuales pues ya hacen muchísimo más cosas, pero siguen manteniéndose en esa base. ¿Por qué? Porque tienen algo que se llama procesador. Y el procesador, pues una de sus partes fundamentales es la ALU o la unidad de aritmética lógica, la cual pues se encarga de hacer operaciones matemáticas, ¿no? Entonces sigue teniendo su base. Otra aplicación de ingeniería en matemáticas que nosotros utilizamos, pues es el diseño asistido por computadora o el CAD, ¿no? A lo mejor lo utilizan más en otras áreas, en ingeniería civil, en arquitectura, nosotros los eléctricos para los planos eléctricos también lo utilizamos, lo utiliza quien más, los ingenieros mecánicos para diseñar piezas, este tipo de cosas, ¿no? Es el CAD. ¿Qué es? Pues es eso, ¿no? Alguno de ustedes, no sé si haya manejado alguno de estos softwares como AutoCAD, SolidWorks, todo este tipo de softwares que nos permiten, inclusive algunos que no son tanto tan relacionados con ingeniería, ¿no? Por ejemplo, pues las aplicaciones de diseñadores gráficos, ¿no? Los que hacen diseños gráficos y este tipo de cosas, utilizan parecidos estas metodologías. Pero en un inicio, bueno, quien tenga más edad sabrá y que haya manejado un AutoCAD, pues el AutoCAD de hecho eran líneas de código, eran comandos lo que tenía que meter en el AutoCAD. ¿Y cómo funcionaba? O sea, ¿cómo sabía el programa que tenía que dibujar una línea de un punto a otro punto? ¿Cómo sabía que tenía que dibujar un círculo, un arco, lo que fuera? Pues utilizaba geometría analítica, utilizaba fórmulas que nos permiten dibujar círculos, que nos permiten dibujar rectas con determinada pendiente de un punto a otro. Eso hace. Esos tipos de programas, cuando nosotros dibujamos una línea, ¿qué hace su programación interna? Bueno, está programando matemáticas, está programando geometría analítica. ¿En dónde más se utiliza? En construcción, ¿no? Este puente es un puente muy famoso, me parece que está en Francia, que es el de Molière, creo que se llama. Es un viaducto, que es el más grande del mundo, ¿no? Es una de las cosas maravillas del mundo moderno, creo que sí es maravilla del mundo moderno, no estoy seguro, pero bueno, o sea, a lo que voy es que no solamente puse este puente, porque pues es una maravilla de la ingeniería civil y de la arquitectura. Entonces, pero bueno, nos referimos a cualquier cosa, ¿no? Cualquier estructura que nosotros hagamos, pues a final de cuentas nosotros tiene que llevar cálculos, ¿no? Por ejemplo, ahorita, como mencionaba la compañera, pues hay que hacer en estática, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, una estructura plana, una estructura, que esté inclinada, una estructura que tenga una curvatura, ¿cómo se distribuyen las fuerzas? ¿Cómo se distribuyen? ¿Va a aguantar?
qué peso puede aguantar, este tipo de cosas, pues yo tengo que determinarlos para poder saber qué material voy a comprar, qué material voy a meterle, cómo tengo, cuántos grados de separación tiene que llevar aquí, por qué. Todo eso pues va implícito, no es ingeniería, es matemáticas. Y bueno, para finalizar, pues lo que está de moda, inteligencia artificial, ¿no? En la inteligencia artificial, bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial son modelos matemáticos. Bueno, para el que no sabía y a lo mejor pensaba que era la Alexa, no, son modelos matemáticos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con una inteligencia artificial? Nosotros modelamos de una cierta forma con matemáticas este tipo de estructuras. Ni las interconexiones las hacemos por medio de operaciones matemáticas. Y al final de cuentas, ¿qué es lo que hace una inteligencia artificial o cómo funciona una inteligencia artificial? Cada uno de los parámetros que tengan, cada de uno de los componentes de nuestra inteligencia artificial tiene que autoajustarse. Es decir, nuestro modelo de inteligencia artificial tiene que aprender de algo para poder funcionar, ¿no? ¿Cómo aprende? Pues utilizando derivadas, ¿sí? ¿Qué es lo que hace o sea, la idea rápida de inteligencia artificial? ¿Qué es lo que hace? Tengo un modelo matemático, este modelo matemático tiene parámetros, estos parámetros tienen que ajustarse de manera automática, entonces le doy valores iniciales a mis parámetros, hago una predicción, es decir, por ejemplo, le pregunto algo, vamos con la Alexa, que es lo más, que es de los que hay, ¿no? Le pregunto yo algo a Alexa, ¿no? Le digo, Alexa, dame la hora. Ay, no voy a responder. Alexa, ya ve la hora. Y me responde, hoy es viernes. Y dices, no dio lo que tenía que ver. Entonces, se equivocó. Me dio una respuesta que no tenía que ser cuando yo le pregunté algo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a aprender de su error y va a componer sus parámetros para saber que lo que yo le pedí fue la hora, no el día de la semana. ¿Sí? Entonces, así va aprendiendo y se va dando. Pero al final de cuentas, está llena de operaciones matemáticas. Eso es lo que hace una inteligencia artificial. Pues bueno, ya hasta aquí le dejamos porque ya me pasé un poquito del tiempo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Si tienen alguna duda, algún comentario, ahorita lo pueden decir. Si no, también aquí les dejo mi correo. Me pueden contactar cuando ustedes gusten. Estoy para servirles. No sé, ¿tienen alguna duda, comentario? Profe, casi quisimos participar, pero creo que no vio cuando levantábamos la mano. Pero bueno, es muy interesante. Como usted dice, las matemáticas se aplican en todos los campos. Yo aquí en Ecuador trabajo para lo que es un poco de la ingeniería civil y veo que a veces para nosotros poder hacer diseños y todo necesitamos formular, hacer cálculos de densidades, ver estadísticos y proyecciones. Pucha, ¿y para qué las matemáticas? Si no se sabe, estamos jodidos porque a veces nos falla o a veces tenemos que estar ahí viendo hasta lo mínimo. Ok, sí, pues es precisamente eso, ¿no? Ingeniería civil es mucho donde se utiliza, como ahorita pusimos los ejemplos de los cálculos, y si no los hacen bien, pues terminan luego hasta en catástrofes, ¿no? Ahorita como comentaban, en un principio les comentaba que no podía ver los comentarios porque me salí del Classroom, ahorita ya me voy a poner a leerlos para ver si había alguien que quería, porque son dos triángulos, forman un rectángulo, perfectos, ya conocían la lógica, ¿no? Entonces, pues sí, espero que ese ejemplito del triángulo está muy bueno, está práctico, y si se dan cuenta, pues se extrapola a cosas más difíciles, ¿no? Eso es lo que a mí me interesa que se lleven el día de hoy, que le pierdan el miedo a las matemáticas. Verán que si empiezan a preocuparse más en el por qué, de dónde salen las cosas, se les van a hacer muchísimo más fáciles y les van a poder aprender de una manera muchísimo más sencilla, ¿sí? Era lo que yo les quería comentar. Pero bueno, no sé, ¿algún otro comentario, alguna otra duda? Bueno, si no hay más que agregar, pues yo agradezco mucho su presencia, agradezco que me hayan escuchado, espero no haberlos aburrido, espero que algo aprendan, algo que se hagan llevado, y pues de mi parte sería todo. Nuevamente hago extensivo el agradecimiento a sus familiares, a cualquier persona que los esté apoyando para que ustedes lleven a cabo sus estudios de manera en línea, y bueno, ojalá alguno de ustedes me los encuentre por ahí en alguna materia.
y pues nos vemos. Que estén bien, bonita noche. Gracias, hasta luego, profe. Muchas gracias, Juan, por la plática. Gracias, profesor. Gracias, chicos, por acompañarnos. Gracias, profesor. Gracias, Juan. Buena clase, profe.